Les decíamos recién en la presentación del programa que íbamos a tocar hoy un tema delicado del que se habla poco. Ahora vamos a hablar un poco con los profesionales que están trabajando en este tema aquí en nuestro país. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se dio en su momento el decir, bueno, del suicidio no se habla, o de aquella persona que se suicidó, prácticamente, bueno, no hay que comentar nada por qué llegó a eso o en qué condiciones tomó esa decisión? Pero bueno, hay gente que está trabajando, como decíamos, en esto. Hace pocas horas se ha difundido oficialmente un informe que ha sido elaborado por el sociólogo Víctor Hugo González, que es uno de los profesionales que hoy nos va a acompañar, que utilizó datos del sistema de gestión de la policía para su tesis de grado, Suicidio y Precariedad Vital en Montevideo. Pero ya aprovecho y los voy presentando. Está Cristina Larrola también con nosotros, que es profesora adjunta de la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Facultad de Medicina. Ha tratado varias veces en temas de investigación la prevención de la conducta suicida, sobre todo en las adolescentes. Es un tema interesantísimo que ya vamos a comentar. Está con nosotros también Pablo Hein, le damos la bienvenida, el licenciado y máster en psicología, integrante del equipo de investigación, comprensión y prevención de conducta suicida en adolescentes en Uruguay, hacia una mejora de los recursos humanos de salud y educación, todos trabajando dentro de un grupo de prevención de conducta suicida. ¿Es así, concretamente? Concretamente. ¿Cómo funcionan básicamente? Somos un grupo que sus raíces las tiene en la Universidad de la República, integrados por docentes de Facultad de Medicina, docentes de Facultad de Ciencias Sociales y docentes de la Facultad de Humanidades. Y a su vez también hay integrantes de la Dirección de Salud Mental de ACE. Y hemos constituido hace 2 años y un poquito, un grupo que le denominamos Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay. Y empezamos a trabajar conjuntamente, mirando este problema social, ¿sí?, general del suicidio, acompañados también, por suerte, por algunos ministerios, en algunos casos el Ministerio del Interior. En estos momentos tenemos un fuerte apoyo del Ministerio del Interior. También tenemos, siempre lo tuvimos, el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Salud Mental, y en Ariel Montalbán a todos los integrantes. Y también tuvimos y tenemos también vinculación con ANEP, con la Dirección de Derechos Humanos. Era hora de juntarse, ¿no? Y organismos que pueden cada uno de su lado ir dando diferentes perfiles y enfoques. Desde el primer impulso universitario, digamos, que fue el que juntó, este grupo se caracteriza por comprender y prevenir, tratar de prevenir. Es decir, no nos quedamos en un ambiente netamente de la investigación, que sucede a veces en el mundo académico, también avanzamos en el mundo de la docencia. Y fundamentalmente, orgullosos de esto también, hacemos talleres, intervenciones en el interior del país, Montevideo, y ahí vamos andando en este devenir de este tema, que es un tema social, cultural, económico, político, sanitario, psicológico, psiquiátrico, sí. Depende de cómo se lo gire, ¿verdad? Recién decíamos con Cristina, antes de arrancar la nota, se metía debajo de la alfombra, muchas veces se sigue metiendo debajo de la alfombra este tipo de temas. ¿Cómo lo ves eso? ¿Por qué es...? Básicamente lo que se sabe y los estudios indican es que está más en el imaginario social. En Uruguay, ¿qué quiere decir eso, imaginario social? En la cabeza de las personas. Antes se pensaba en los medios de comunicación, que era un poco lo que hablábamos, que existía una ley o una norma que prohibía. Eso no existe. Digo, la prohibición está en cada uno de nosotros, de no hablar sobre esos temas, que evidentemente movilizan muchísimo. ¿Te habrás escuchado alguna vez también, Cristina, que se decía, bueno, cuanto más se hable del suicidio, más gente imita y puede quitarse la vida? Ese era un poco el razonamiento, el pensamiento que había detrás de eso, ¿no? Sigue estando vigente. Sigue estando vigente en diferentes ámbitos. Además, lo que sí se ha comprobado es que eso es un mito. Al contrario, las investigaciones internacionales apuntan a que hablar de alguna forma favorece como factor de protección hacia el adolescente, el adulto, la persona que tenga ideas, ¿sí? A poder de alguna manera sacar para afuera, ¿no? El ocultar, el no poder hablar, el no poder sacar el tema, de alguna manera es lo que lo transforma en un riesgo. Ahora vamos a charlar un poquito con ustedes cómo se llega, ¿no? Porque si hay una causa, si se puede etiquetar de alguna forma cómo llegan los uruguayos a esa decisión. Víctor, datos muy fuertes, de cifras que tú has trabajado, recién lo conversábamos también, fuera de cámaras, prácticamente se duplica la cantidad de suicidios con respecto a la cantidad de homicidios. Esa es una señal muy fuerte para una sociedad. Sí, como bien decías, estamos hablando de alrededor de 550 homicidios por año a nivel nacional, de suicidios, y el caso de los homicidios es prácticamente la mitad. Estas cifras, bueno, hablan de problemas de integración social, hablan de que específicamente si miramos homicidios es población joven, mayoritariamente hombres, al igual que el tema del suicidio, son también
hombres, y hay un crecimiento importante en lo que es los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. En el trabajo muestro que desde la salida democrática hay 3 características: los grupos de edad crecen, los valores en sus tasas, principalmente los jóvenes. Hace 30 años que venimos creciendo en la cantidad de suicidios, o sea, más allá de la bonanza económica que se puede obtener, por ejemplo, de los datos que se desprenden de la economía en los últimos 10 años, el fenómeno sigue avanzando. Algo importante, creo, de mi trabajo es aportar datos a discutir, a poder seguir investigando desde otras disciplinas, desde otros acercamientos, y discutir esos datos. Claramente podemos decir, bueno, asociamos el suicidio a la crisis del 2002, sí, hubo un pico histórico, que viene a superar el pico histórico que se dio en el 33-34, 1933-1934. Recién 70 años después el Uruguay supera esa tasa. Pasan los años, el Uruguay recupera lo que es todos los indicadores socioeconómicos, desempleo, precariedad laboral. Sin embargo, la tasa no se revierte, sigue creciendo. Esto explica que esa precariedad, que yo trato de definir como precariedad vital y ver ciertas dimensiones de la precariedad en la vida de estas personas, de estos suicidas, no se revierte fácilmente con estos procesos de mejoras de algunos indicadores. Está claro. Pablo, cuando uno entra a rascar detrás de lo que dicen esas cifras, ¿qué empieza a encontrar, digamos? Es un país pequeño, muy pequeño, sin embargo, a nivel de tasa de suicidio, no sé ahora cómo estamos, pero hasta hace un tiempo estábamos liderando en América Latina la tasa de suicidio, ¿no? Sí, y estamos en segundo lugar. El dato es una construcción social. Si bien es un dato estadístico, es una evidencia la muerte, es una evidencia el suicidio, no hay discusión en eso. Lo que sí este grupo está encarando este año, ya te cuento un poco y en relación a tu pregunta, es que este año fundamentalmente vamos a tomar el tema con Víctor, que somos los sociólogos del grupo, lo que damos la mirada metodológica a lo que tú estás preguntando. Este año el grupo, en el 2016, decidió colectivamente, con psiquiatras, psicólogos, con todas las disciplinas, encarar el tema de las estadísticas y de los registros de suicidio en el Uruguay. Porque así como la tasa no se discute, es esa tasa, es la segunda de América Latina, también hay que tener presente que en el Uruguay existe un hiperregistro médico, o digamos que no hay subregistro de mortalidad. En ese sentido, te estoy citando un artículo de la OPS que salió el año pasado, donde muestra algunos países de América Latina, por ejemplo Paraguay, Ecuador, Bolivia, Chile. Donde de repente los datos no son exactos. Exactamente, el subregistro de mortalidad llega a un 40%. Con esto, por favor, que quede bien claro, no quiero decir que el suicidio en el Uruguay no es un problema, que la tasa es más baja, no. Lo que estoy diciendo es que el dato también hay que interrogarlo, cuestionarlo, ver de dónde se produce. En el Uruguay está, por un lado, lo que es el Ministerio del Interior, por otro, la medicina forense y por otro, el lado, el Ministerio de Salud Pública. Los números, si bien a grueso modo son concordantes, no son exactos. Y después hay toda una otra metodología que se está aplicando a nivel mundial, digamos, que nosotros la empezamos a desarrollar este año, estamos en las etapas iniciales, que es todo lo que tiene que ver con el dato, entre comillas, cualitativo, es decir, datos emanados del propio registro del Ministerio del Interior, como son las cartas o las notas de los suicidas, que es una metodología que se utiliza mucho para empezar a comprender un poco más, desde el punto de vista de la construcción del dato, esta cuestión. Pero sin lugar a dudas, es un tema que, como te decía al principio, lo das vuelta y tiene varias interpretaciones. Hay muchas interpretaciones. Incluso en Uruguay pasan cosas que no pasan a nivel de América Latina o a nivel mundial, el tipo de suicidio que se da. De algún lado, la tasa más alta en el interior que Montevideo, cuando en el interior las sociedades son más homogéneas, existe una cohesión social mayor. Son preguntas o interrogantes que hacen al Uruguay de alguna manera un tema propio de suicidio, ¿verdad? Tenemos, Cristina, un suicidio masculino, muy masculino, Sí. por lo menos eso dicen las cifras. Sí, y eso sigue las tendencias internacionales. En eso no nos desviamos. Seguimos las tendencias, como decía. Internacionalmente se matan más hombres, pero los intentos de autoeliminación se localizan en las mujeres. La mujer no ¿Qué pasa eso? ¿Qué consuma. explicación puede tener eso? Hay varias explicaciones para lo que es que una persona tome la decisión
de matarse o quererse morir, ¿sí? De la forma en que lo hace. Es un fenómeno multicausal, no podemos adjudicarle solo a una variable o a una causa la responsabilidad, digamos. Eso depende de varios factores, como decía recién, y también depende del momento vital que se esté transitando. Nosotros tenemos los picos más altos, como decía Víctor y Pablo, en la población adolescente económicamente activa. Entre los tramos de 14 y 24 es donde se ubican las tasas más altas, y en los mayores de 69-70 años, ¿sí? En lo que vendría a ser la tercera edad. Que ese pico esté en los adolescentes es todo un tema para el Uruguay, ¿verdad? Sí, es todo un tema, y ahí es donde nosotros empezamos a involucrar al sector educativo. ¿Por qué? Porque los adolescentes que de alguna manera presentaban algún tipo de conducta suicida, que se la entiende como un proceso, no es solo el suicidio es uno de los extremos de ese proceso. Pero una persona empieza con ideas, a pensar que no tiene más sentido la vida, que no se siente cómodo, que no está a gusto, que se siente solo, y así empieza como una especie de recorrido que hacen determinadas personas en lo que es el comportamiento. ¿Hay un patrón allí que se puede seguir Sí. en todos los casos? Sí, no es siempre parejo, porque ahí sí empiezan a tallar en la individualidad de cada persona qué factores pesan más. Por eso decía, un hombre de 35 años que se queda sin trabajo, que además es soltero o está divorciado, tiene problemas para ingresar de nuevo al sistema laboral, está dentro de lo que se llama la población de riesgo, ¿sí? De repente pasar a tener una conducta. Hay patrones definidos. Los hombres buscan métodos más letales, eso es lo que se ha visto, ¿sí? Claro, ahí eso explicaría que el intento de suicidio sea mucho más alto en las mujeres. Exactamente. Y la tasa de suicidio efectiva sea mucho más alta en Pero hombres. eso trae en contrapartida un rechazo y una subestimación a ese tipo de comportamiento propio de las mujeres. Bien, después vamos a hablar un poco de si hay síntomas, si existen síntomas o no, y vamos a ver algunas cifras también del estudio de aquí de Montevideo. Pero hacemos la pausa y seguimos aquí en el programa hablando de suicidios, como decíamos, un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo, pero que cobra la vida de muchísimos uruguayos cada año.